Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra jornada formativa del mediodía. Hoy 9 de febrero conmemoramos el Día de los Periodistas y hemos preparado este segmento especial para todos nuestros colegas. El periodismo surge como un oficio y va evolucionando paralelamente con la sociedad. Periodista es aquel que procesa, selecciona, analiza y modifica la información para luego ofrecerla al público. El fundamento inicial del periodismo se ha mantenido hasta nuestros días. La información debe ser llamativa y que afecte e involucre al público generando impacto social. Esto afecta en el factor político, social y económico. El periodismo va ligado a la política, ya que es el medio por el cual el gobierno interactúa con el pueblo. El periodismo va de la mano con la evolución, innovación y desarrollo, adaptándose a los cambios y aprovechando muy bien las nuevas tecnologías. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con Juliana Fernández, que nos va a hablar acerca de la comunicación en la era glacial. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes. Juliana, cuéntenos acerca de los artes y símbolos en la era glacial según Alexander Marshall. Bueno, como nos lo cuenta Alexander Marchak en el capítulo El arte y los símbolos de la era glacial, la prehistoria era muda. Ellos no tenían un lenguaje articulado. Entonces, ¿qué lleva a esto? Sí tenían una comunicación no verbal y lo plasmaban en imágenes y símbolos en las cavernas, pero el lenguaje articulado como tal no existía. La historia comúnmente aceptada empieza con la escritura en piedra, en arcilla, en papiro, pero realmente los hombres comenzaron a registrar símbolos 25.000 años antes de que existiera la escritura. Por lo tanto, la comunicación que ellos tenían no verbal era una necesidad para poder subsistir al mundo en el que ellos se encontraban. Muchas gracias, Juliana, fue un placer tenerla aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A continuación daremos paso a Jessica, que se encuentra con la arqueóloga Denise Schmach. Adelante, Jessica. Nos encontramos con la arqueóloga Denise Schmach, quien nos contará acerca del más antiguo precursor de la escritura. Buenas tardes, Denise, y bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias. Como dije anteriormente, usted nos contará acerca del más antiguo precursor de la escritura. Claro que sí, el más antiguo precursor de la escritura fue un sistema simbólico que nos condujo a la escritura. Estas fichas tenían un significado diferente. Su interpretación era particularmente en la forma en que se fabricaba, su función como método de cálculo y modo de computar lo que ilustra. Y finalmente el rol que cumplían en la parte sociopolítica en las comunidades que eran prealfabetizadas. Denise, ¿cómo era la fabricación de estas fichas? Bueno, la forma y tamaño de estas variaban. Al parecer eran elaboradas a mano y en arcilla. Las tenían marcas y cada una de estas era diferente. Y parecía que lo ponían a cocción para que dure más. Claro que sí, sus formas varían. Pueden ser triangulares, ovoides, cilíndricas, en fin. Por ende, también su forma cambia. Además de esto, los pictogramas que se ven reflejados o plasmados ahí también son diferentes. Qué interesante todo esto, realmente nos agradó tenerla acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Paula, si recordamos los mejores momentos del programa de anoche? Claro que sí. Antiguamente, la piedra era utilizada como un medio de comunicación, el papiro, que estaba hecho de una planta que se encontraba únicamente al delta del Nilo. El papiro se utilizaba como herramienta de escritura. El procedimiento del papiro inicialmente era cortando tallos verdes y frescos, y se arrancaban la corteza verde, luego se cortaban en tiras anchas y se colocaban sobre tela absorbente. Se ponía una capa similar sobre ellas y se martillaba por 2 horas, con un mazo donde al final era secada. Los pinceles eran otro material utilizado como método de escritura, hechos con un material llamado junco, que eran cortados y golpeados para separar las fibras. Existía una paleta de escriba donde tenía incorporado 2 huecos para la tinta negra y la tinta roja. Antiguamente escribían de derecha a izquierda, disponiendo un texto en columnas verticales o líneas horizontales de igual tamaño. Más adelante vino la arcilla, que era utilizada como fabricación de ladrillos y como medio de comunicación escrita. Dicho material era amasado y convertido en bizcochos o tablillas. Antiguamente allí se escribía con rapidez, ya que las líneas paralelas se introdujeron sellos cilíndricos de piedra dura que servían como símbolos personales y eran identificados como marca de apropiación en una comunidad en la que la gran mayoría de los miembros no sabían ni leer ni escribir. Dichos sellos se llevaban alrededor del cuello y eran utilizados también para estampar firmas sobre contratos de propiedad y pertenencia.
Los pictogramas exigían un elaborado vocabulario, donde se añadían signos a los dibujos. Habían alrededor de 2000 signos, pero hacia 2900 estos fueron reducidos a 600. De estos signos, 100 representaban vocales. Muchos de estos signos tenían más de un significado. Antiguamente las tablillas eran secadas al sol, pero esto conllevaba alternarse. Por ende, se empezaron a secar al fuego. Esto ayudó a conservar registros permanentes a las comunidades. Más adelante viene el quipú, que era una variada colección de cuerdas con nudos, hechos de algodón teñidos con uno o más colores. Antiguamente, cuando los incas se instalaban a una región, utilizaban un quipú para elaborar un censo o registrar datos. Los quipús tienen niveles de cuerdas unidas a la cuerda principal, representan un nivel. Las cuerdas son asociadas con diversos significados dependiendo de su dirección y su nivel. Y también un color, es decir, el código cromático. El rojo y verde son utilizados como las señales de tráfico, es decir, lo que puedes y no tienes permitido hacer. 5, 4, 3, 2. Corta. 1:20 de la tarde. En este momento damos paso a Valentina, que se encuentra con la doctora Marge Robinson. Como usted bien dijo, me encuentro en el Museo Nacional con la doctora Marge Robinson. Buenas tardes, doctora Robinson. Muy buenas tardes, Valentina. Bueno, tengo entendido que antiguamente los incas tenían una forma particular de comunicación diferente a las otras civilizaciones. Aparte de que no tenían un medio de comunicación escrita como tal. Cuéntenos, ¿cuál era su medio de comunicación? Claro que sí, el medio de comunicación de los incas era el quipú y seguramente para nuestra civilización sería muy confuso entenderlo. Bueno, doctora, ¿cómo estaba formado el quipú? El quipú era un conjunto de cuerdas unidas entre sí, horizontal y verticalmente, que permitían registrar los datos de la tribu. Y bueno, ¿estas cuerdas de qué material estaban hechas? De algodón, y al entretejerse se formaban diversos colores dándole un significado diferente a cada uno. Claro que está que el significado del color solo lo podía saber el elaborador del quipú y el que tenía el poder en la tribu, porque se manejaba información muy privada. Muchas gracias, doctora, por concedernos esta entrevista. Desde Museo Nacional para Canal NBA, Valentina Avellaneda. Sigan en estudio. Ahora, para abarcar el tema de la alfabetización de medios, tenemos una invitada muy especial, la historiadora Sofía Menach, que también es catedrática de la Universidad Haifa de Israel. Licenciada, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, licenciada Sofía, ahora cuéntenos un poco más sobre la alfabetización de medios y la comunicación medieval. Claro que sí. Mira, el uso del término de medios de comunicación a lo que se refiere a la sociedad medieval es problemático. Los medios de comunicación a lo que se refiere a la parte técnica, no solo se refiere a la parte técnica, ¿sí?, sino más a la parte socioeconómica del desarrollo. Bueno, licenciada Sofía, ahora cuéntenos, ¿qué es eso del desarrollo de la comunicación? Bueno, las probabilidades que desarrollaron los medios de comunicación con características similares a la Edad Media eran casi nulas. La comunicación medieval se caracterizaba por el contacto inmediato entre el comunicador y su audiencia. Licenciada, ¿y cómo se dieron los medios de comunicación en la Edad Media? Bueno, se puede ir más lejos y conectar la aparición de los medios de comunicación en un sentido moderno, con el declive de la estructura colectiva inherente de la sociedad medieval. ¿Cómo desarrollaban los comunicadores su labor? Bueno, al principio los comunicadores estaban obligados a utilizar varios canales, cada uno con un pequeño grado de difusión de mensajes para llegar a las grandes audiencias. Licenciada, ¿y cuál fue el papel que desarrolló el gobierno en cuanto a la Edad Media en la comunicación? Bueno, los gobernantes tenían el más fuerte imperativo para desarrollar el sistema de comunicación. Su propósito era manipular a las grandes masas de gente. Muchas gracias, fue un placer tenerla aquí en nuestro set. No, gracias a usted. Continuando con nuestro homenaje al Día del Periodista, damos paso a la siguiente nota. La gran noticia del día es la renuncia formal de Carlos Galán, que un día dirigió Cambio Radical, pues él no quiere que gente que da mucho de qué hablar tenga el aval del partido, pues eso les queda mal. La necesidad de transmitir información se ha visto desde tiempos memorables, como lo fue la comunicación en la Edad Media. Fue fundamental crear nuevos métodos para la transmisión de información, y con esto hemos llegado a la creación del papel y al de la imprenta.
Así es, Luisa y Pablo. Hoy me encuentro desde la Imprenta Nacional de Colombia. Desde aquí les voy a mostrar cómo eran las impresiones antiguamente. Pero antes de esto, quiero que vean la siguiente nota realizada por María Paula Almanza. La escritura se realizaba con una pluma de bambú con tinta de hollín negro, humo sobre tiras de bambú, el bambú para escritos más largos y para los libros. Los inicios de la imprenta de molde se dio en el periodo de la dinastía Tang, 616-906. Fue uno de los más gloriosos por la historia de China. Los 4 siglos de desunción y debilidad, los tiempos oscuros de China, habían sido clausurados unos 30 años antes de que comenzase la era Tang. En Europa se le atribuye la invención de la imprenta Gutenberg, aunque hay algunos que no coinciden con esta idea. El uso del papel, que es más cierto y el más completo de los inventos de China, mientras que en otras naciones puede disputarse con China el honor de aquellos descubrimientos que China halló únicamente el germen, para ser desarrollados y hechos útiles para la humanidad en Occidente. La fábrica del papel se lanzó desde los dominios chinos como un arte totalmente desarrollado. Si bien la invención del papel se encuentra cuidadosamente fechada con los registros dinásticos como pertenencia del año 105 después de Cristo, la fecha está evidentemente elegida más bien arbitrariamente y este invento, como la mayoría de inventos, constituyó un proceso gradual. La escritura se realizaba con una pluma de bambú. Ya miramos un poco acerca de la historia del papel y la imprenta de molde. Ahora sí miremos lo que hay en el Museo de la Imprenta. Tenemos en exclusiva a Jane Brooke, quien nos hablará sobre la evolución de la imprenta. Sí, usted lo ha dicho, Luisa. En este momento me encuentro en Estrasburgo con Jane Brooke. Buenas noches. Buenas noches. James, ¿cómo empezó todo este cuento de la imprenta y qué consecuencias trajo? Bueno, la revolución de la imprenta marcó la transición cultural y tecnológica de la historia. Aparte de esto, marcó la finalización de la Edad Media y el inicio de la era moderna, aumentando la alfabetización y el aprendizaje del latín, el desarrollo del papel que fue creado en China y la utilización de los números arábigos. Asimismo, fue importante para la reforma protestante y la propagación de las ideas de Martín Lutero y que estas fueran traducidas a lenguas vernáculas. Bueno, muchas gracias James por esta transmisión. Desde Estrasburgo, para NBA, Valentina Villareda. Sigan en el estudio. Aquí Ricardo Jorge en Estrasburgo, donde la gente es muy amable, le ayudan a tomar el taxi, le abren la puerta, le suben las maletas, le bajan las maletas, se las cambian de taxi y se las llevan. Muy buenas tardes, nos encontramos con Johannes Gutenberg, que nos va a hablar con más profundidad acerca de lo que fue la imprenta. Buenas tardes, Johannes Gutenberg. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos acerca de lo que fue la imprenta, cómo surgió. Bueno, yo adopté las técnicas tradicionales de China y Europa, en donde nació la xilografía. Bueno, ¿y qué elementos se utilizaron para esto? Bueno, principalmente al principio tuve una empresa de grabados de madera. Más adelante empecé a hacer pruebas de texto sobre láminas de metal. Empecé a investigar sobre una técnica de caracteres móviles en donde empecé a fundir letras de metal. Muchas gracias, Johannes Gutenberg, nos encantó tenerlo aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Con esto, a continuación veremos el foro de los países España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos sobre la llegada de la imprenta. En Francia, antiguamente, los noticieros hacían el servicio de la correspondencia. Estoy de acuerdo. Además, antiguamente estos servicios eran directamente para los príncipes. La información era recopilada por medio de peregrinos y viajeros. Hay que entender que anteriormente no existía un espacio público de información de debates políticos o sociales. Ahora existen, pero siempre y cuando no se dañe la reputación de la otra persona. Claro, anteriormente los noticieros no eran al público, jugaban más el papel del cliente. Hasta la fecha, las publicaciones de cualquier carácter, ya sea político, social, económico, van dirigidas a cualquier espectador. Incluso tienen más acceso a la información por medios tecnológicos como es el internet, la televisión, la radio. En España, las primeras imprentas llegaron en el año 1470 y 1473.
extendiéndose por 110 ciudades y sobrepasando las 200 ciudades. ¿Qué me dice de la tipografía? La tipografía era una novedad técnica y cultural, pero era un negocio algo costoso por la mano de obra. En Inglaterra también se vio un tipo de periodicidad como en Alemania. Hubo periódicos bisemanales en ciudades como Colonia y Hamburgo. En Francia llegó hasta 1631, en donde existieron 3 periódicos gazette basados en lo político y lo militar de nuestro país. En mi país también existió unas gacetas que se llamaban New Books y también tuvimos un periódico al cual llamamos Daily Courant. Lamentablemente en nuestro país hubo un retraso con la llegada de la prensa y tuvimos que depender mucho de la metrópolis por la tardanza de los correos. En algo estamos de acuerdo. Lamentablemente en mi país no hubo un desarrollo de prensa como tal y por ende no hubo una gaceta oficial. Solo se dio algo similar en Barcelona. Quisiera añadir algo más. En 1787 el Congreso prohibió el establecimiento de libre expresión y prensa. Abarcando ese tema de la libertad de prensa, en mi país se impusieron unos impuestos por parte de los gobernantes, ya que se podían hacer muchos periódicos y ellos podían hacer todo tipo de publicaciones, por eso la prensa se tornó algo cara. En Francia existió una revolución que por causas exteriores no se pudo dar la libertad de prensa. En Estados Unidos se manifestó la necesidad por una libertad de prensa, añadiendo 10 enmiendas y reduciendo las tarifas a los medios de educación e información. En nuestro país más adelante dejamos de concentrarnos en lo político y más en la publicidad, dejamos de pagar impuestos y nos concentramos más en aspectos de la vida cotidiana. Nosotros nos basamos en la literatura dirigida con ilustraciones y acontecimientos llamativos para una comunidad en ese tiempo casi analfabeta. Esto es importante ya que todo individuo tiene el derecho a la libre expresión y lamentablemente muchos religiosos están amenazados por el hecho de disentir. En conclusión, las fuentes informativas fueron y seguirán siendo una clave factible para el conocimiento del hombre. Anteriormente la población era mayoritariamente analfabeta, ahora hay accesibilidad a cualquier fuente informativa, a cualquier hora, y se ve un claro desarrollo del periódico en donde se ven diferentes maniobras de impresión. Muchas gracias por participar en este foro, nos veremos en una próxima ocasión. Hola, deja esa cara de cólico y toma Buscapina Fe y alivio total. Para que la llegada no te dañe la salida. Son las 2 de la tarde y en este momento vamos con María Paula, quien se encuentra en exclusiva con el presidente Gustavo Rojas Pinilla. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con el expresidente militar e ingeniero civil Gustavo Rojas Pinilla. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Bueno, durante el periodo de gobierno se llevaron a cabo los diálogos entre los partidos conservador y liberal que dieron paso al Frente Nacional, el cual consistía a la alternancia del poder. ¿Por qué cree usted que el secretismo surgió durante el bipartidismo? Que se generó una lucha interpartidista por obtener los recursos del Estado, por lo tanto no se dio una fiscalización de ellos y además los periódicos gubernalistas y los funcionarios no ayudaron al progreso de este. Es evidente que el periodismo estuvo en el campo ideológico de la gran prensa, quienes apoyaban la coalición y la prensa opositora. Durante su dictadura militar, usted instaló la censura de algunos diarios como El Tiempo. ¿Cree usted que estos diarios usaron el lenguaje difamatorio durante su campaña política como venganza de las censuras a las que estuvieron sometidos? No, no creo. Ellos solo estaban defendiendo la ideología del Frente Nacional. Además, hay que recordar que en ese mismo año, en el 1962, se reunieron con el Estado para como mirar la manera de cómo transmitir las noticias de lo que se estaba viviendo en esa época. ¿Era posible que la prensa estuviera al margen de los hechos políticos que estaban pasando en ese momento? No, no creo. Incluso la prensa era manejada por personas que tenían aspiraciones políticas. Además, era el medio por el cual se expresaban las diferentes ideologías. Igualmente, durante el tiempo del Frente Nacional, las agrupaciones del periodismo buscaban darle a este como un oficio autónomo, que pudieran dar un punto crítico frente a lo que se estaba viviendo, además de una formación universitaria. Como podemos ver, el periodismo busca desligarse
de la política, algo que no ha logrado. Más tarde volvemos con otra entrevista al general Rojas Pinilla. El periodismo clásico ha tenido una gran pérdida por la llegada del periodismo online, una nueva forma de periodismo que ha generado una gran tendencia en el mundo. Muy buenas tardes. Me encuentro con el profesor de la Escuela de Comunicación y miembro del grupo de investigación en periodismo, Julián González, quien nos concedió esta entrevista. Muy buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Profesor, cuéntenos un poco más sobre la crisis del periodismo informativo. No sé si usted se acuerda de la salida de Marta Isabel Espinosa de la revista Carrusel, la que llevó dirigiendo por mucho tiempo. En la publicación que ella hizo de su despedida, ella hizo énfasis en que la revista había sido la pionera del periodismo light, que estaba convirtiendo en algo muy grande en Colombia. Es preocupante que el periodismo esté tomando lo más comercial y pierda lo clásico, lo que es el periodismo en verdad. Digo esto basándome en el libro de Bill Kovach y Tom. ¿Cómo se desempeñó la televisión y la radio en medio de la crisis? Bueno, mientras el periodismo iba abandonando las condiciones heredadas de la comunicación pública, la radio y la televisión fue apoderándose y colonizando esas técnicas de que el periodismo se iba perdiendo y iba surgiendo de una manera más comercial de la clásica. Si la crisis se superara, ¿cómo sería su superación? Bueno, las diversas formas de superación del canon clásico no sería más rico ni más cualificativo para el periodismo informativo. La superación podría adecuarse a los medios audiovisuales, la formación de la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Gracias, profesor. No, a ti por invitarme. Y para los amantes de la radio, el recomendado del día de hoy es La Onda de la Radio, un libro escrito por Berta Lucía Arnedo Redón. La autora da a conocer la historia y evolución de la radio. Inicia contando los grandes avances que tuvo, como el de Alessandro Volta, inventor de la pila voltaica, Samuel Morse, inventor del telégrafo eléctrico y código Morse, James Maxwell, quien fue el que descubrió las ondas de electricidad y formuló la teoría de las ondas electromagnéticas. Cyrus Field, gracias a la población del cable submarino, se envió el primer mensaje continental. Alexander Graham, quien obtuvo la primera transmisión de voz mediante el cable eléctrico. Thomas Alva Edison, inventor del fonógrafo. Henry Hertz, quien descubrió el perfil de las ondas electromagnéticas y obtuvo su unidad de medida, proporcionando la creación del primer receptor. Y finalmente Marconi, quien siguió los avances de los demás y sistematizó llevando al mundo a la telegrafía inalámbrica. Por esto es conocido como el padre de la radio. Esto y muchos datos más interesantes acerca de la radio. En este momento nos encontramos con el señor Mauricio Suárez. y él nos va a contar cómo se vivió la historia de la radio en Colombia. Bueno, la historia de la radio es que yo me acuerdo, fue en el año... Tenía yo 5 años, ya tengo 61. Cuando eso la radio, para que pudiera entrar a la secuencia, tenían que colocar una guarda con una antena muy larga para que pudiera entrar a la frecuencia. Entonces ahí escuchamos las noticias en entonces. Y mi papá era el que nos hacía los trabajos, que nosotros estábamos muy niños. ¿Y qué programas o qué radionovelas escuchaba usted? Barandú, Calimán, cuando presentaban las novelas por la radio. De resto no escuchaba nada, y las noticias era lo que más escuchaba. ¿Y para encontrar la frecuencia era difícil? Muy difícil, porque como eso era para en el campo, eso tenían que colocar, como le cuento, la guauta con una antena re alta para poder que entrara la frecuencia. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, a la orden. En el comienzo del siglo XX, las corridas de toros y la hípica colmaban la atención popular y de los medios. En la segunda mitad del siglo XX, deportes como el ciclismo, el patinaje, los deportes extremos sobre ruedas fueron muy comunes en Antioquia y Cundinamarca. El boxeo, el béisbol y el fútbol, los deportes que fueron más practicados en el Valle del Cauca y la costa Caribe. Los únicos deportes oficiales por equipos que le han dado títulos a Colombia en mundiales son el béisbol en 1947 y 1965. Regresamos con la otra entrevista al general Rojas Pinilla. Bueno, general, cuénteme, ¿cómo fue
para que usted instaurara la televisión en Colombia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Cuando yo viajé a Alemania, me di cuenta de este medio de comunicación y me pareció muy importante para fomentar la cultura y la educación en Colombia. ¿Cree usted que la televisión educativa hubiera funcionado mejor si el Ministerio de Educación hubiera participado? Pues pienso que salió un muy buen programa, ya que se daban clases de matemáticas y biología en la tarde para secundaria. ¿Por qué Colombia necesitó pedirle ayuda financiera a Estados Unidos para realizar la televisión educativa? Porque se quería implementar un plan piloto en el cual consistían en 3 franjas. La franja de infantil, que era donde se daban teleclases para los niños de primero, tercero y quinto de primaria. Y también se quería dar la otra franja era la adulta, donde se le daban unas conferencias a los docentes. Además, la tercera franja era de cultura. ¿Era necesario implementar más el modelo mixto de televisión en Colombia? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues el Estado dio lo económico para crear la televisión en Colombia, pero ya después no tenía los recursos económicos para mantener un canal. Entonces fue necesario acudir a la publicidad. Bueno, muchas gracias, General Rojas Pinilla, por estas entrevistas. Para dar inicio a la televisión en el mundo, fue crucial el papel de la clase obrera, ya que se vio la necesidad de llenar los espacios de tiempo libre con entretenimiento visual. Antiguamente la población infantil de la clase obrera conseguían empleo en esta clase social o esta clase de entretenimiento. Dichos shows televisivos son importados de Estados Unidos hacia otros países. Al parecer, tan solo la publicidad es de alcance nacional, aunque no abarca la mayoría de ellos. Las novelas sitúan la vida cotidiana y emocional de una persona, como una narración, abarcando el mundo de la televisión. Este no es solo un manipulador de la cultura popular, en donde hay una construcción de vida imaginaria, en donde la gente se apropia de ella. Por ende, la clase obrera jugaba papeles cómicos o patéticos, es decir, ejemplos de shows televisivos extranjeros. El latino resultaba el cómico siendo objeto racista y sexista. Dicha escasez de personificación heroica era debido a un lenguaje corporal y forma de hablar, o abarcando papeles de policías, jugadores de fútbol, en donde los papeles son omnipresentes. Después de ver el lado político de la historia, ahora vamos a ver qué opina la gente. Acompáñenme. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes. Gladys Caicedo. Muy buenas tardes, señora Gladys. ¿Cómo vivió usted la llegada de la televisión a Colombia? Bueno, pues tanto como vivirlo no creo que me acuerde porque nací en el mismo año que llegó la televisión, o sea, en el año 54. Cuenta mi mami y mi papá contaba que la televisión pues se volvió el centro de la familia, lo que antes era la radio. La gente antes, en la época de abuelos, bisabuelos, se sentaban alrededor del radio y escuchaban programas, noticias, radionovelas. Eso no lo alcancé a vivir, pero la televisión pues ya trajo la imagen y se volvió el centro de la familia. Más pues atractivo, todo, ¿no? mucho más, claro, por la imagen, a pesar de que era blanco y negro. Yo recuerdo como por ahí de los 5 añitos tal vez, como en el año 58, 59, venir todos los niños de la cuadra al sitio donde estaba el televisor, reunirnos a mirar. Hoy todavía lo hacen en los pueblos. En la costa, por ejemplo, hay pueblos donde hay un televisor casi que en el pueblo y se reúnen todos los niños a cierta hora a ver sus programas favoritos. Más o menos esos recuerdos, sí fue un impacto grande. Era el centro de la familia, toda la familia alrededor de un televisor. Hoy en día es ya una imagen más bien disociativa. Hoy en día la televisión no está prestando el servicio que es porque cada uno tiene un televisor en su cuarto. En cambio de unir la familia la es disgregada. Cada niño un cuarto, un televisor, entonces cada vez hay menos contacto con la familia. Pero la televisión bien llevada es excelente. Es un buen papel para la sociedad. Muchas gracias, señora Gladys. Bueno, que estés bien. Hemos terminado con nuestra emisión del mediodía. Sigan con nuestra programación en el canal NBA. Los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche.